es Caliente, el podcast de Útera. Mi nombre es Anabela y voy a estar hablando de sexualidad, creatividad y goce. Bienvenidas y bienvenidos. Hola a todas y a todos. Tengo esta voz porque estoy muy congestionada, pero no quería dejar de grabar este episodio. Ya sé que vengo hace 1 año y medio hablando de mi proceso de emprender y crear en Útera, pero me parecía que podía ser interesante un episodio donde hablara del comienzo y cuente un poco lo lindo, pero también lo difícil, lo abismal, los errores y los orígenes de este proyecto. Así que voy a traerles algunos pasos que a mí me sirvieron a la hora de crear, que voy a llamarlos lecciones, entre muchas comillas, y voy a abrir durante todo este episodio. También quiero contarles que este lunes vamos a estar trabajando en la membresía con esta temática que es cómo defendemos nuestros proyectos, porque estamos muy acostumbradas a boicotearlos y a hablar mal de nosotras mismas. Así que siento que es un buen ejercicio este de reconocer los logros y los obstáculos que pudimos superar en el camino, valorando todo lo que sembramos, pero también lo que fue formándonos como creadoras y emprendedoras. En mi caso era el año 2016, tenía 25 años, estaba tratando de ponerle mucha onda a un vínculo que no era tan recíproco. Yo vivía con él en San Telmo en un 2 ambientes donde no entraba la luz solar y trabajaba como administrativa en una clínica de salud mental donde la pasaba bastante como el orto. La gente llamaba desesperada, el grupo humano que trabajaba ahí no era tan humano, pero yo necesitaba esa plata para vivir. En paralelo, por suerte, con una amiga que es psicóloga, dábamos círculos de mujeres donde ella aportaba la información de las lunas y de astro y yo la información del ciclo menstrual que venía investigando conmigo misma y leyendo en los pocos libros y las pocas páginas que había en ese momento. Esos círculos a mí me dieron la espalda emocional para sostener los talleres y los encuentros que después iba a dar sola, y lo que me llevó a saber que ese era mi camino, que eso confirmaba algo de lo que iba a pasar en el futuro, es que al terminar cada círculo yo estaba muy arriba, súper contenta, súper agradecida, expandida. Era una sensación no tan cotidiana para mí, pero que me motivaba a seguir y a querer abrir más espacios como esos, donde muchas mujeres abríamos temas súper sensibles y creábamos un espacio seguro y a la vez hermanado entre todas. Un día, en el medio de todo esto, sin querer me golpeé contra la manija de una puerta de la que era mi casa, que era muy antigua y por eso era muy dura. Pasaron los días y yo no podía respirar, ni toser, ni bostezar del dolor que sentía. Así que fui a una guardia para saber qué pasaba. Resulta que me había fisurado una costilla, lo cual es dolorosísimo, no lo recomiendo. Y en el trabajo no me dieron los días que debían darme para el reposo y la recuperación, así que fui durante 2 semanas fajada para que no me doliera tanto. En esos días, como no podía moverme mucho, cuando volví al trabajo, empecé a leer más sobre ginecología natural y sobre el ciclo y todos estos temas que me empezaban a interesar cada vez más. Y para mí, en ese momento, el golpe fue un portal muy grande y muy importante, fue un antes y un después, porque me di cuenta que no podía seguir así, porque estaba recontra desconectada de mí misma y no estaba contenta con la vida que estaba teniendo. Casi mágicamente, como no quería tomar medicamentos para el dolor, busqué en Facebook algún lugar para conseguir una pomada de árnica que era lo más natural que me habían recomendado. Encontré un grupo de mujeres que trabajaban con plantas y ese grupo en unas semanas iba a dar un taller sobre preparados herbolarios, así que no lo pensé mucho y me sumé. Y a partir de ahí me uní a ellas para investigar y hacer elaborados con plantas para gestionar nuestra salud. El grupo se llamaba Warmipura y fue una experiencia increíble y hermosa que me introdujo al mundo de las plantas y donde yo pude empezar a unir todo lo que investigaba del ciclo menstrual con ciertas plantas que podían acompañar esos malestares y esos síntomas propios del ciclo. Yo, mientras tanto, obviamente seguía en este trabajo de mierda, pero con el sueldo que me pagaban podía invertir en estos talleres y también pagué las formaciones que tomé para poder acompañar a otras mujeres. En ese momento decido impulsivamente crear Útera en Facebook un 17 de octubre de 2016. Y ahí
empecé a escribir todo lo que iba investigando con mi cuerpo y conmigo misma con respecto al ciclo. Y acá es donde empieza la primera lección. Empezá con lo que tenés hoy a mano. Hacelo con lo que sos ahora. No existe el momento perfecto. Lo perfecto es enemigo de lo posible, así que hacelo igual. Crea eso que querés crear. Animate y da el primer paso. Yo hoy miro para atrás y la verdad es que no pienso igual de los mismos temas que hace 10 años. De hecho, no sabía ni la mitad de lo que sé ahora. Pero en ese momento era mi forma de mirar el mundo. Y me da muchísima ternura ver a mi yo de 25 años que se la jugó con lo que sabía y confió en una propuesta muy propia y fue a por eso sin tantos recursos. Seguro tenés un montón de data ya. Sabés lo suficiente o lo que ahora es necesario, así que anímate a crear eso que decías. Ya vas a tener tiempo de mejorar. Yo edité curanderas sin saber nada sobre editar libros. Y en ese proceso aprendí un montón. Tuve que mejorar muchas veces la tapa de curanderas, pero quedó de una calidad increíble y gracias a eso pude después editar 2 libros más. Lo más importante no es tener todo controlado previo a dar el salto, porque eso no existe, sino que lo importante es poder ir cultivando el aprendizaje y permitirnos errar para después hacerlo mejor. Como les dije, en mi caso, la espalda emocional para sostener a un montón de mujeres me la dio la práctica. Y eso no lo estudié en ningún lado. Es como dice Juan Carlos Kramer, que el talento no es acopio de conocimiento, sino práctica. Probablemente vos ya tengas un montón de herramientas y vas a seguir sumándolas. Pero lo importante es el hacer, el proceso y toda la data que se abre en el camino. De hecho, hoy hay un montón de herramientas y posibilidades que en ese momento no existían, así que el camino está un poco más allanado y eso hay que aprovecharlo, ya sea con temas redes, contenidos o posibles formaciones y cursos para poder emprender mejor. Y ahora vamos a la segunda lección, que para mí es de las más importantes, que es ser vos. Útera se expandió muchísimo en Facebook y después en Instagram cuando empecé a escribir como yo escribía. Al principio yo escribía de una manera muy formal, menos personal, más correcta y prolija. Y la verdad es que estaba bien, pero no hablaba desde mí. Y cuando este ex me rompió el corazón, que en breve les cuento cómo fue, empecé a escribir desde mí, desde el dolor, desde el enojo, desde un lugar mucho más vulnerable, propio, sensible, y ahí empezaron a compartirse mucho más los posteos. No lo hice a propósito, no fue estratégico, pero fue lo que me sirvió para que mi proyecto se expandiera. Y eso me ayudó muchísimo a pararme en mi voz, en lo que tenía para decir y en cómo quería decirlo. Y es el día de hoy que cuando hablo desde un lugar muy personal, profundo o incluso cuando critico lo que me hace ruido, es cuando más se comparte o el episodio o el posteo y siento que eso es lo que nos falta. Eso es justamente lo que está faltando en las redes. Hablar desde una, confiando en lo que tenemos para decir y en la mirada que tenemos con respecto a ciertos temas. Pensamos que si hacemos un posteo parecido al que subió otra o si hacemos un reel que está en tendencia vamos a tener más éxito o visualizaciones. Y déjame decirte que un reel puede tener un montón de vistas, pero vos lo que necesitas es crear una comunidad que sepa de vos. ¿Quién sos vos? Y que quiera estar en tus espacios o tomar tus servicios por quién sos o por lo que tenés para ofrecer, no por un reel que la pegó. La gente resuena con vos si te conoce y para conocerte, tu contenido tiene que ser coherente con quién sos, con cómo pensás y con cómo trabajás. Eso es lo poderoso de cada proyecto. Yo puedo hacer un feed increíble, prolijo y aesthetic, pero lo que tengo para decir es mucho más que eso. De hecho, les voy a contar algo que me pasó este año y que me parece muy importante. Una chica me escribió para que trabajemos juntas. Ella había trabajado mucho con marcas y en un momento me dijo: Ani, cuando vi tu publicidad no me llamó la atención, pero te empecé a seguir y cuando te escuché me re gustó lo que decías y cómo lo decías. Y siento que tu publicidad no muestra todo lo que sos. Hoy Maca es parte de mi equipo creativo
gracias a esto que me dijo y a que fue muy sincera conmigo. Y siempre hablamos de que todavía en redes yo no muestro ni el 50% de quién soy y cómo pienso o cómo hablo. Pero es una construcción que estoy haciendo que lleva tiempo porque es re complejo exponerse y mostrarse, pero es la forma que tenemos de compartir nuestra mirada del mundo y puede resonar con gente que está en la misma y que necesita esa manija o necesita sentirse acompañada. Así que por favor, no pienses que tenés que hacer un contenido así o de tal manera. No pienses que lo que hace la otra es mejor. Fíjate qué querés contar vos de tu proyecto o de vos misma y cómo lo querés contar. Y cuanto más verdadero sea, más zarpado va a ser y más impacto va a tener. Te lo puedo asegurar. Y acá viene la tercera lección. Este camino no es lineal. Yo los 2 primeros años, y me atrevo a decir 3 también, no llegaba a fin de mes ni en pedo. De hecho, empecé con útera mientras estaba en este trabajo que les conté. En un momento no di más y estaba viviendo con mi ex de ese entonces y le dije, che, quiero dejar el trabajo, te pido que me banques 2 meses. Así me acomodo y él me dijo, sí, obvio, te rebanco, así que dejé el trabajo y me iba a dedicar full a útera para empezar a crecer más y tener más laburo y al mes, por otros motivos ajenos a este episodio, mi ex me dejó y me quedé literalmente sin casa, sin espacio de trabajo, sin trabajo en relación de dependencia porque lo había dejado, así que me quedé también sin sueldo y estaba sola con útera. Pero ese fue un empujón enorme para jugármela aún más por este proyecto. Así que empecé a dedicarle todo mi tiempo porque necesitaba trabajar sí o sí y era la única que me quedaba. Y aún hoy hay meses que me va súper bien y otros, por ejemplo, en el verano, que no trabajo tanto, que son meses mucho más ásperos. No es lineal, pero creo que tenemos que crear estructuras sostenibles posibles, porque justamente sabemos que este trabajo es así, que es un sub y baja. Yo, por ejemplo, trato de ahorrar los meses que trabajo mucho para no estar en bolas los meses que estoy más tranquila o que necesito tomarme vacaciones. Hay muchos altibajos y una es la que genera su propio sueldo y la que tiene que invertir en el proyecto y la que tiene que tomar decisiones o riesgos financieros y sí, es parte. Es una paja, pero es parte. De hecho, para la primera impresión de curanderas, yo le pedí plata a una amiga porque si no, no llegaba a pagar esa impresión. Pero fue un riesgo que salió bien. Hay talleres que no salieron tan bien y esos fueron riesgos que también tomé y salieron mal. Esto no es lineal y el motor somos nosotras todo el tiempo. No digo que siempre es un placer laburar de esto porque a veces es una aventura vertiginosa y otras veces estresa un montón. Pero acá creo que hay algo importante que quiero decir, que es que no te define ni el taller que salió increíble, ni el que no salió. No te define ni tu mejor momento, ni tu peor momento creativo o laboral. Te define la forma en la que estás confiando y acompañando tu proyecto. Te define el amor y la garra que le estás metiendo. Pero igualmente te recuerdo que no sos tu proyecto, sos mucho más que eso. Y acá abro un paréntesis para recordarte lo importante que es que primero pienses en tu energía, tu cuidado, tu bienestar, tu cuerpo, para después sí elegir cuánta de tu energía querés ponerle a tu emprendimiento sin quemarte tanto o sin pasarte de rosca, porque necesitas nutrir otras cosas de tu vida por fuera de ese proyecto creativo y laboral. En este mundo de crear y emprender vamos a tener muchísimos errores y muchísimos altibajos y es parte. Eso también nos permite crecer, pero no es que porque algo nos salió bien llegamos a un lugar y listo, ya está. Algo se solucionó, ya la pegué. Lo importante creo que es no exigirnos llegar a lugares imposibles en un tiempo irreal o a lugares muy idealizados, ni ponernos objetivos recontra exigentes, para poder también permitirnos disfrutar o por lo menos no perder el entusiasmo mientras agarramos la pala. Para mí el entusiasmo, la manija y la motivación son vitales y es lo que menos podemos perder.
Fueron mis únicos nortes cuando me quedé en pelotas, sin pareja, sin casa, sin lugar de trabajo, sin trabajo. Y fueron los que me trajeron hasta acá. El entusiasmo me salvó. La motivación que tenía con respecto a Útera me salvó. Aún con todas en contra, yo sabía que este proyecto era importante sobre todo para mí. A mí me llenaba de alegría y de vértigo y de amor estar jugándomela. Así que este proceso no va a ser lineal. Van a haber meses buenos y meses malos. Pero lo importante es mantener el foco y la fuerza y crear una estructura sostenible, sobre todo en los tiempos difíciles. Quizás es ahorrar o organizar bien tu economía para no desesperar y para no querer mandar todo a la mierda ante la primera crisis. Y acá llega la cuarta lección. Yo en su momento, estamos hablando del 2016, 2017, incluso 2018, subía 2 posteos por día a Instagram y a Facebook también, sí. Eran otros momentos. Yo estaba re manija, re inspirada, pero también era lo que tenía que hacer para que mi proyecto sea más visible y para llegar a más personas. Hoy, con suerte, hago 2 posteos por semana y me parece un montón porque todo cambió, pero a lo que voy es que hay que destinar tiempo a crear contenido. Obviamente, como dije antes, que sea coherente con lo que queremos decir y que sea muy nuestro, que respete nuestra voz. Y sé que es una paja escuchar esto, pero creo que Útera siempre se mantuvo viva por la perseverancia. Cuando el algoritmo cambia, yo me entero y trato de actualizarme y me da paja a veces, obvio, pero a su vez trato de tener en cuenta esos detalles porque no me quiero quedar en la queja de las redes. Porque las redes son lo que me están permitiendo laburar de esto. Por el contrario, quiero que mi laburo se vea, se expanda, se comparta y pongo mucho amor, mucho tiempo y mucha energía para que eso suceda. No todo el contenido que armo me encanta. A veces me gusta más, a veces me gusta menos, pero sostengo eso, sobre todo ni hablar cuando tengo que compartir algún evento o algún programa. Porque la gente hoy tiene una manera de enterarse de las cosas que hago y es a través de las redes. No hay mucha vuelta. Y crear contenido puede ser una paja si me quejo todo el tiempo, pero puede ser incluso divertido si le doy la vuelta y me animo a jugar o a contar cosas a mi forma, con mi voz, con lo que a mí me gusta, con lo que a mí me entusiasma. Yo trato de ser lo más creativa posible para divertirme, haciendo las piezas de contenido y tardo un montón, pero Útera no merece menos. Trato realmente de que me divierta lo que estoy creando. De hecho, aprovecho a preguntarles si les gustaría que pronto haga un episodio especial sobre redes, que siento que puede ayudar y acompañar a quien esté creando, así que me dejan en comentarios si les copa. Y también quiero decir que no quiero pasar esto por arriba porque me parece que es muy importante, que es que tenemos que tener en cuenta que el proyecto sea rentable. Esto ante todo. Pero sobre dinero y rentabilidad quiero seguir hablando en otro episodio, aunque en esta temporada ya tienen uno para empezar a hackear y pensar en invertir en sus proyectos. Solo diré que tenemos que valorar mucho nuestro tiempo, nuestras horas, nuestro saber, nuestro trabajo si queremos emprender y no cagarnos de hambre en el intento. Y es todo un desafío, pero la valoración es la base de todo. Y ahora llegamos a la última y a la quinta lección. Y quizás una de las más importantes. Y de alguna manera lo estuve diciendo, ¿no? Hoy parece que emprender es un nuevo mandato y todas tenemos que estar emprendiendo y la verdad es que no. Como dice Rick Rubin, podemos tener un trabajo normal y usar ese dinero para lo que nos gusta y nos hace bien. Lo creativo no tiene que monetizarse todo el tiempo. Pero en caso que estés por emprender o que ya lo estés haciendo, siento que ese proyecto tiene que tener alma, corazón y sentido. Sobre todo, tiene que tener sentido para vos. A mí Útera me cambió la vida. Es de las mejores cosas que creé y que voy a crear y realmente me ayudó a sanar muchísimo. Me dio un laburo hermoso, me sostiene económicamente, me permite viajar y conocer personas increíbles. Pero es porque tiene un corazón inmenso. Obvio, soy yo la que le pongo el amor, el cuerpo, la energía, el tiempo en todo esto. Pero no lo hago solamente por la guita, porque tiene un impacto hermoso y tiene un sentido recontra colectivo, poderoso, creativo y reparador. Tiene un propósito zarpado, que es al fin y al cabo el faro que me muestra mi propio norte. El propósito que tiene Útera realmente es para mí un faro creativo, profesional y laboral. Útera nació desde un impulso, desde un deseo muy grande interno. Realmente fue muy inconsciente.
Nada de lo que hice fue desde un lugar estratégico, no lo pensé. Fue realmente todo muy impulsivo. Pero fue el momento que más conectada a mi pulso creativo estaba. Y realmente confiaba en que era por acá, sabía que era por acá. Y quiero honrar todo eso sin achicarme, sin perder ese motor enorme, sin perderme a mí. A lo que voy es que capaz en este momento te sentís recontra frustrada o perdida o amargada y está bien. Y a veces esos momentos de crisis son re necesarios para volver a afirmar tu deseo y tu motor. Y si te sentís así, no pasa nada. Dale espacio a eso, pero trata también de acordarte de qué fue lo que te trajo hasta acá y por qué haces lo que haces. Por un rato, trata de correr un poco la exigencia de lado y registra qué es lo que te guía. ¿Qué te motiva? ¿Qué te mantiene cerca de vos y de tu proyecto? ¿Qué tienen en común vos y tu proyecto? ¿Qué está nutriendo profundamente en vos? ¿Cuál es el motor de todo esto? Yo en un momento estaba muy en crisis porque ya no quería hablar del ciclo, quería empezar a hablar más del placer, de lo creativo, de la sexualidad. Y cuando me hice cargo de eso y me animé, todo se expandió aún más porque yo había crecido y también habían crecido conmigo las mujeres que me leían. Siento que muchas veces tenemos que actualizar quiénes somos hoy para que eso se refleje en lo que estamos creando. Y dejar de resistirnos a que quizás ya no somos esa versión nuestra, porque crecimos y tenemos otras cosas para decir y es vital darle espacio a la nueva voz. Esa es una manera recontra orgánica, fértil y potente de alimentar nuestra creatividad y nutrir nuestro proyecto. Estas son las cosas que a mí me ayudaron. No trato de traer recetas ni tips porque todas somos distintas y de hecho, no sé, hay personas como Angela Duckworth en su libro Grit que dicen que hay que trabajar el interés, la práctica, el propósito y la mentalidad de crecimiento para tener una firmeza de carácter y ser exitosos. Otros dicen que la confianza y la voluntad de seguir es la clave. Hernán Schuster dice que sin riesgo ni prueba no hay crecimiento ni desarrollo. Yo creo que el éxito es estar cerca de mí misma y no perderme, confiando en mi fuerza creativa y dándome el permiso para hacer lo que realmente me apasiona. No sé si hay fórmulas, pero espero que estos pasos les hayan servido. Hay un bonus track y es que si ya estás emprendiendo y estás muy sola o pensás que podés con todo, probablemente estés saturada, quemada y frustrada y a veces el próximo paso para crecer es hacer equipo o delegar o encontrar personas piolas y grosas que puedan ayudarte y trabajar con vos para sacarte peso de encima y potenciarte en lo que estás haciendo. Todas merecemos que nuestros proyectos crezcan y se expandan y eso va a ser posible si hay un norte. Si estamos cerca de nosotras mismas, si nos damos tiempo, si le ponemos energía y foco, si recuperamos el entusiasmo como motor, merecemos dejar de autoboicotear todo lo hermoso que queremos compartir y abrir. Como dijo Alexander Lowen, si estamos conectadas al pulso creativo, el placer se activa como parte de ese proceso que a su vez refuerza nuestra autoexpresión. Y necesitamos eso, necesitamos estar menos apagadas, menos frustradas y más conectadas a lo que nos hace bien, a nuestro cuerpo, a nuestros ritmos, a nosotras y a lo que nos motoriza. Sobre todo a lo que nos motoriza, porque ahí hay una llave enorme y el deseo de estar bien, de crear cosas hermosas, de habitar el mundo de una nueva manera, es lo que nos mantiene vivas, no tengo dudas. Espero que este episodio les haya gustado. Quiero contarles que se viene un programa bastante exclusivo y secreto en agosto para quienes emprenden y quieran ser acompañadas, sobre todo para hacernos cargo de que queremos ganar dinero, queremos que nos vaya bien, tomar las redes a favor, queremos crear una estructura piola y no perder de vista la regulación y el placer en todo este camino. Así que si ya tomaste cursos conmigo o me venís escuchando hace mucho y te dan ganas, en la descripción del episodio voy a dejar el link para que veas toda la info y puedas sumarte. Los cupos son muy limitados, así que no cuelguen. Gracias una vez más a mi editora Andy Cookier. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Caliente, el podcast de Útera. Si te gustó, podés compartir nuestro trabajo y podés chusmear mucho más en @útera y 4-. Pronto un nuevo episodio. Nos vemos.